vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Diga conmigo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora se lo vamos a leer a nuestro vecino. ¿Qué le parece? Se lo lee a su vecino, mire a los ojos, dígale: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de un tema que trae la Biblia precisamente por causa de este versículo, y es que cuando nosotros compartimos la Biblia, el Señor inmediatamente hace un efecto en nosotros, es que nos convierte siervos líderes. ¿Nos convierte en qué? Siervos, digas conmigo, siervo líder. Somos siervos líderes. Todos los que tenemos a Cristo en el corazón nos convertimos en siervos líderes. Y es podría pensarse que es como una contradicción, porque si tú eres siervo vas a pensar, no, eso no es cierto, eso vendría a ser todo lo contrario. Realmente un líder es una persona que tiene dominio, que tiene liderazgo, que tiene, influencia. Pero ¿quién te dijo a ti que el siervo no tiene influencia? Aquí lo vamos a demostrar con la palabra de Dios que un siervo líder sí tiene influencia. Y escucha bien esto, porque la historia, por ejemplo, uno mira un poco acerca del siervo líder. Así como José, allí en el libro de Génesis, ¿cierto? Fue un hombre que sirvió. Josué también prefigura esa parte de servicio. Pero lo interesante es que ambos son tipos de Cristo. Tanto José de Egipto como Josué, aquí en el libro de Josué, prefiguran la vida y la obra de Jesús. Y en efecto, vamos a encontrar que estos personajes comparten hasta el mismo nombre hebreo, Yeshua. José y Josué son nombres progresivos de Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, Josué, Yeshua es el nombre que tiene una progresión en el tiempo. Entonces, fíjese que algo que llama la atención, porque para ser tipo de Jesús, Yeshua, y como hombre de confianza, Josué, sí, se convirtió en el líder de la nación hebrea. La vida de Josué, mi amado hermano, fue una vida emocionante. Fue una vida, hermano, que uno ve las historias de la Biblia, cómo fue la manifestación, cómo Josué se desempeñó. Uno va a encontrar que siempre Josué había aventura. Había mucha aventura y había mucha emoción, como cuando uno sube a una montaña rusa y usted no sabe si se descarrilará esa montaña rusa. Algo parecido sucedía en la vida de Josué. Entonces, fíjense qué tremendo, porque es una vida emocionante. Es una vida llena de logros. También la vida de Josué es una vida llena de logros. También vemos que es una vida llena de honores. Amén. Y yo te digo una cosa: Dios quiere que tu vida sea igual. Dios quiere que tú lleves una vida emocionante cristiana, que lleves una vida llena de logros, pero también de reconocimiento, de honores, porque el Señor te va a dar honor a su tiempo, en la medida que tú entiendas para qué estás aquí en esta tierra. Tú fuiste diseñado como un siervo líder, mi amado hermano. Eso es lo que el Señor prácticamente nos dice en esto. Pero ahora, fíjese algo, que Dios le confía la inmensa responsabilidad a Josué. Una responsabilidad, mi amado hermano, que ningún otro calificaba, sino solamente Josué. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Era introducir al pueblo de Israel, sí, en la tierra prometida. Esa era la tarea que tenía que cumplir Josué. No se la dio, no permitió Dios que fuera Moisés, ¿cierto? Pero fíjense que a este hombre que tuvo una tarea tremenda, fue reemplazar a Moisés. No era cualquier tarea. Moisés era un líder tremendo en Israel. Todo el mundo hablaba de Moisés, todo el mundo tenía que ver con Moisés. Nadie tomaba una decisión sin que Moisés tuviera allí una injerencia. Entonces no era tan fácil la tarea. Ahora, fíjense que Josué no solo tuvo que reemplazar
a Moisés, sino también tuvo que cumplir una visión, con visión y vigor, la tarea de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero fíjense que sus logros no fueron simplemente la obra de un hombre sagaz que sigue principios de buen liderazgo. Su éxito, en realidad, podemos decir que se debió a su profunda y constante confianza en Dios. Ahí está la raíz, ahí está el secreto para ser próspero, para que se cumpla Josué 1:8. Si quieres realmente ser próspero y quieres que todo te salga bien, tienes que ser como Josué. Tienes que empezar a mirar cómo él colocó por lo menos una profunda y constante confianza en Dios. Si tú vas conmigo al libro de los Números, capítulo 27, vaya conmigo al libro de los Números, capítulo 27, versículo 18, vas a notar esa característica en Josué. Números 27, 18 dice la Escritura: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Entonces fíjense que ya Dios había visto algo que Josué tuvo que trabajar en sí mismo, porque a veces nosotros decimos, bueno, esto viene de Dios, es verdad, viene de Dios, Dios nos da todo igual. Por ejemplo, Dios le da a uno fe, pero la fe no es la misma en todos. Algunos tienen poquita fe y otros tienen más fe. Y uno dice, pero ¿por qué este tiene más fe que yo? Porque cada uno tiene una responsabilidad de trabajar en su fe. ¿Me entiende? Todos tenemos fe, todos empezamos con fe y para ser salvos se necesita fe, pero nosotros necesitamos también hacer algo con nuestra fe, y es que la fe sí depende de nuestro trabajo, la fe sí depende de nuestra confianza, de nuestro crecimiento en Dios. Entonces por eso algunos tienen más fe que otros, fíjense. Y así puede usted pensar cualquier don que Dios le haya dado a usted, comparado con el de otro, va a encontrar que siempre encontramos el mismo principio. Dios nos da a todos, pero no todos somos un poco responsables con el don que Dios da. ¿Entiende eso que estoy diciendo? Entonces fíjense qué tremendo, porque hermanos, aquí Números 27, 18 dice que Josué era un varón en el cual había espíritu. Había espíritu, mi amado hermano, y fíjense que aquí encontramos otras cosas interesantes en Josué, que a pesar de que era una persona dotada de esos dones, pues era un hombre humilde a la vez. Era un hombre humilde, y déjenseme decir que cuando usted quiere servir al Señor, usted no tiene que promocionarse. ¿Escuchó lo que dije? Cuando usted quiere que Dios lo reconozca a usted no tiene que promocionarse. Es fastidioso escuchar gente que cada rato está hablando de sí misma y de sus logros, y que yo hice, y que esto y lo otro, y que no, que yo sufrí, que no había comido tanto popó como yo, y esto y lo otro. Vea eso, hermano, realmente eso no cansa, eso cansa a la audiencia. Cuando usted quiere que Dios lo reconozca, usted habla mucho menos de usted y habla más de Cristo. Hable más de Dios, hable más de Cristo, no hable tanto de sus logros. Gracias a Dios por los testimonios, pero cuando se convierte en una costumbre estar hablando de que usted hizo, de que usted hace, que usted no sé qué, que usted... No, eso se convierte en una egolatría. Entonces ya Dios dejó de ser el centro de su discurso, y pasó usted a ser el centro. No somos acá para nosotros. Somos los que servimos al Señor. Y entonces fíjense que Josué fue ese tipo de persona que, a pesar de que tenía esas dotes, él no presumió, ni quiso, ni pretendió quitarle el lugar a Moisés. Él siempre honraba a Moisés y decía: Moisés para arriba, Moisés para abajo. Y este hombre es algo extraordinario. Y entonces fíjense que esas fueron las cosas que vio el Señor allí. Entonces ese es el espíritu que está mencionando Números 27, 18. Entonces, hombre que tenía unas humildes dotes de liderazgo, que permitió que el Espíritu lo dirigiera, y eso hace que fuera reconocido temprano para ser elegido como sucesor ¿de quién? De Moisés. Note algo interesante, que él perteneció a una tribu, ¿cierto? La tribu de Benjamín. Y él fue uno de los 12 espías que estuvieron allí explorando Canaán.
Esa es otra cosa. Vemos allá ese espíritu que tuvo este hombre. Allí se vio cuando fueron a espiar la tierra. Y cuando ustedes me recuerdan allá números 13, que ellos volvieron con un reporte. El reporte era que 10 de esos espías dieron un reporte desalentador a todo el pueblo, a más de 2 millones de personas, tal forma que hicieron desalentar el corazón de esos 2 millones de personas que habían salido de Egipto. Pero aquí vemos a un hombre llamado Josué, con otro amigo llamado Caleb, que dieron un reporte de fe. Un reporte de fe donde ellos no, escuchen bien esto, ellos no negaron las circunstancias que vieron en Canaán, porque efectivamente en Canaán sí habían gigantes, habían anaseos, habían hombres fuertes de guerra, había desarrollo en guerra, porque ya para esta época se había descubierto el hierro y algunos pueblos ya habían desarrollado el hierro y habían desarrollado muchas herramientas de hierro, incluyendo las armas. Ellos no tenían sino palos. Pero entonces fíjense que esa es la gran diferencia, hermanos queridos, de una persona que tiene fe y a una que no tiene fe. Ambos, los 12 espías, ambos del pueblo israelita, ¿cierto? Recibieron las mismas evidencias del poder de Dios. Fueron testigos de las innumerables milagros del Señor, pero no todos lo recibieron igual. 10 dijeron, no, esto está como complicado, yo lo veo de manera difícil. Pero Josué y Caleb dijeron, no, es cierto, hay desafíos, hay dificultades, pero esos son desafíos para nosotros. Entonces, fíjense, algo que aprendemos en Josué, gracias, es que Josué nos enseña que no negamos los problemas, ¿sí? Sino que reconocemos los problemas, pero vemos los problemas como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Ahora, aprendamos de Josué. Usted tiene problemas, usted va a tener situaciones adversas, usted y yo vamos a tener complicaciones, vienen malos pronósticos, vienen malos diagnósticos, vienen situaciones financieras adversas, pero usted ¿cómo toma el problema? Y aquí encontramos que Josué tomó el problema con madurez. Cuando vio la situación, dijo, no es así como dicen ustedes, sí vemos allá, pero nosotros tenemos un Dios grande que todo lo puede. Todo lo puede, mi amado hermano. Entonces vemos acá que tanto Josué como Caleb tuvieron algo que se llama determinación. Diga conmigo, determinación. ¿Sabe qué determinaron? Ellos determinaron de seguir la clara dirección de Dios, de tomar posesión de la tierra a pesar de la amenaza de resistencia. Ellos dijeron, con Dios todo es posible. Es otra manera de decirlo. De modo que solo Josué y Caleb les fue permitido entrar en la tierra prometida. Pero solamente eso ocurrió 38 años después de que ocurrió esto. Tuvieron que esperar tiempo, hermanos. ¿Y por qué tuvo que esperar tiempo? Porque la generación que salió de Egipto, todos dijeron, no, mejor devolvámonos a Egipto, devolvámonos allí, y entonces, o mejor muramos en el desierto, y tal cual como ellos dijeron, así se cumplió, y pasaron 38 años hasta que el último de los que salieron de allá de Egipto murió. Y solamente pudieron entrar a la tierra prometida los que nacieron en el desierto. Una generación joven. Es decir, que solo 2 ancianos entraron a Egipto, a la tierra prometida. ¿Cuáles eran esos 2 maduros? Josué y Caleb. Cuando uno piensa en Josué, uno piensa que era un muchacho cuando Dios lo llamó. No, ya Josué para esta época estaba rayando entre los 67 y 70 años. Muchacho, ¿cierto? Muchacho. Entonces vean ustedes. Entonces vamos a mirar cosas interesantes de Josué que lo hacen siervo líder. Vamos a mirar que Josué luego se convierte en un estratega militar brillante, un estadista sabio y digno, pero más que eso, mis amados hermanos, lo que más resalta a Josué no es tanto el ser estratega militar, no es tanto el ser sabio, sino de lo que más resalta a Josué es ser un siervo. ¿Qué es lo que más destaca a Josué? Ser un siervo. Pero es un siervo líder que ha sido elegido por Dios para completar la obra que Moisés comenzó. Y es de establecer a Israel en la tierra prometida. Amén. Por eso podemos decir que de esta manera Josué tipifica a Cristo. Lo tipifica. ¿Por qué razón? Porque Él es una forma de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo, así como Josué llevó
al pueblo de Israel la tierra prometida, que es la tierra de descanso, tierra de reposo. Se le llama también en Hebreos capítulo 4, se le llama la tierra de reposo. ¿Cuántos saben que Jesús nos lleva a una tierra de reposo? Esa tierra de reposo no necesariamente es el cielo. Ya tú puedes tener reposo acá en esta tierra. Porque usted mire la vida, cómo fue la vida de los israelitas. Anduvieron 40 años en el desierto, pero se detuvieron en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ellos recibieron la ley, pero allí no duraron más de un año. ¿Qué es lo que está diciendo el movimiento? En el movimiento de Dios ahí está diciendo que usted no debe detenerse en la ley, usted debe seguir hacia la tierra de reposo. Y la tierra de reposo es un tipo de Cristo. Gracias, hermanos. Hay mucha gente que se quedó plantada en el monte Sinaí cuando realmente es una transición. Simplemente tienes que seguir adelante. El reposo se llama Jesucristo. Por eso cuando tú meditas un poco en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11, vas a darle gracias a Dios por el descanso eterno que Él te ha concedido desde ya. Porque ya tú ya no estás para cargar bultos de pecados, bultos de preocupaciones, bultos de rencor en tu corazón, de cantidad de cosas, mi amado hermano, sino que ya el Señor te hizo libre, ya estás en el reposo. Tú puedes entrar confiadamente al trono de gracia del Señor. Ahora mismo puedes hacerlo. Si tú dices, Señor, yo quiero estar ahora mismo a tu trono de gracia, tú le cierras tus ojos y dices, Señor, yo voy a entrar, y entras al trono de gracia. ¿Sabe una cosa? Eso es para darle gracias. Debemos darle gracias a Dios por ese descanso eterno que nos ha concedido. Entonces, por eso podemos gozar. El descanso significa gozo. Cuando usted descansa del Señor. Por eso usted va a encontrar que en la Biblia vemos hermanos, gente que creyó en el Mesías, pero tenía muchos problemas en su vida, a su haber. Sin embargo, usted va a encontrar que siempre terminaban en gozo. Por ejemplo, un Pablo, usted mira a un Pablo que en todo momento fue perseguido. Los religiosos de la época lo persiguieron cada rato, no lo dejaban en paz. Donde él sembraba una iglesia, llegaban los judaizantes a dañarle todo. Luego llegaban los que vivían libertinamente. Y entonces él todo momento, pues claro, tuvo momentos de ira, pero terminó siempre en gozo. Y sabe una cosa, ¿cómo va a creer nuestra familia que somos cristianos? Esa es una pregunta que siempre uno puede hacerse. Digo, Señor, pero si son tantos problemas, la cara se me deforma por la preocupación, ya el ceño se me bajó, ¿sí? Y tengo tanto, ya no sonrío. Pues hermano, aprende a sonreír, porque Dios está al control. Ponle el control al Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, ahí vamos a encontrar algo que la palabra clave es el descanso. Entonces, fíjense qué tremendo, porque aquí estamos aprendiendo varias cosas de Josué. Y ahora, quiero decirte una cosa. Si usted mira ya el Josué 1, váyase conmigo otra vez al pasaje en mención. Miremos el versículo 1 y quiero, por lo menos en 2 domingos, quiero tocar el tema de Josué. Me parece muy importante. Lea usted el versículo 1 conmigo, que dice Josué 1:1, dice, aconteció después de la muerte, o tras el fallecimiento, ¿cierto?, de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero que lo dejemos hasta ahí. Pero fíjense algo, que cuando Dios busca a alguien para colocarlo en sucesión de alguien, es una pregunta que uno sabe hacer, pero ¿cuál es el perfil que Dios busca para poner a alguien en sucesión? Y encuentro acá que tras el fallecimiento de Moisés, por ejemplo, Dios le habla a Josué. Ahí está hablando a Josué. Y entonces fíjense que Moisés no era cualquier persona. El Señor lo honra de una manera extraordinaria porque dice, él fue un gran siervo de Jehová, fue un gran líder de Israel. Y su muerte quedó registrada allí en Deuteronomio capítulo 34. Usted mira ya cómo se registra la muerte de Moisés, ¿cierto? Y esta cosa que estamos viendo acá, vamos a ver que todos 2 millones de personas podrían haberse decaído por la muerte de Moisés. Se le llama Moisés el siervo de Jehová. Siervo de Jehová, escuche, se aplica
en este libro de Josué, por lo menos 12 veces se le aplica a Moisés, 12 veces se le dice, él era mi siervo, el siervo de Jehová se llamaba Moisés. Pero cuando uno mira a Josué solamente se le aplica una vez y es al final del capítulo 24 donde dice Josué, el siervo de Jehová. Oye, interesante, o sea que Moisés tenía más renombre que Josué. Escuche esto, Moisés tenía más más renombre que Josué. Ahora, en otras partes del Antiguo Testamento también se hace una referencia a siervos de Jehová, por ejemplo, David. A David también se le conoció como el siervo de Jehová, pero también uno mira que otro hombre que se le llamaba así en la Biblia, aparte de David, por ejemplo, me encuentro a Abraham. A Abraham también se le dio ese título honorífico de ser llamado el siervo de Jehová. Amén. Ustedes son siervos de Jehová también. Amén. Gloria al Señor. Y fíjense qué tremendo, porque aquí encuentro algo que tal vez usted no ha notado, pero el Señor le llama siervo a Moisés, le da una honra impresionante. Jamás nadie se le ha dado esto, pero note que solo después de que Dios le preparó a Josué, es que se le dio la posibilidad de liderar lo que Moisés dejó. Josué desempeñó un papel fundamental como líder de grupo cuando estuvo con los 12 espías. Antes de que fuera Josué, él no fue Josué. Él se llamaba primero Oseas. Y no era que fuera Gomelo, se llamaba Oseas. ¿Y qué significa Oseas? Significa salvación. Ahora, quiero que entienda esto. ¿Cuál era el nombre original de Josué? Oseas. ¿Y qué significa Oseas? Se llama salvación. Pero luego Moisés dice que le cambia el nombre a Oseas y le renombra con el nombre de Josué, que significa Jehová es mi salvación. ¿Sí me entiende? ¿Cómo se llama primero? Oseas, que significa ¿qué? Salvación. Pero luego Moisés le dice, te renombro ahora, tú no eres salvación, ahora te vas a llamar Jehová es mi salvación. ¿Cuál es más bonito? ¿Cuál es más bonito? Ese es más bonito. Y ahora, nótese que sin saberlo, viene a ser Josué como el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Vean qué interesante, porque allí vamos a encontrar que tuvo una palabra de fe. Fue una persona que permitió ser usada por Dios para implantar fe en su pueblo, ¿cierto? Ahora, algo interesante también que encuentro es que cuando se le compara con el nombre siervo de Moisés, porque lamentablemente todos somos de comparaciones, ¿no? Por una parte, Moisés, el siervo de Jehová, y por otra parte ahora Josué, el siervo de Jehová. Este tiene 12 veces mención, este solamente tiene una. Uno diría, wow, está como complicado igualarlo. Eso está difícil. Muy complicado igualar 12 veces que le está diciendo el Señor a Moisés, mi siervo, ¿cierto? Y este hombre, Josué, simplemente no era siervo de Jehová, era siervo de Moisés. Era la gloria del segundo lugar. Mucha gente hoy dice, es que nosotros estamos acá es para ser el primero porque el segundo nadie lo recuerda. O si no, mire la Copa América. Nadie se va a acordar que Colombia fue segundo. O si no, miremos a Miss Universo. ¿Cuántas veces Colombia ha quedado de segunda? Yo creo que la Colombia es la primera, la que lleva más récord de ser segunda que ser primera. Pero nadie se acuerda de la segunda. Solo se acuerdan de la primera. Porque esa es la mentalidad del mundo. El mundo solamente considera que el primero es el que tiene honores. Pero Dios está mostrando aquí que no es así. El segundo tiene honor también. Pero para tener el honor del segundo, el del segundo tiene que reconocer que es importante la labor que está haciendo como segundo, como tercero, como cuarto. La unción también se descarga sobre ellos. Amén. Entonces, fíjense que aquí Josué sirvió como ayudante, ¿cierto? Sirvió como ayudante, pero algo que también quiero que usted entienda es que a pesar de que Moisés fue un siervo de Jehová y que el único que pudo ver cara a cara a Dios, más sin embargo,
el Señor no le permitió entrar en la tierra prometida. Eso debe decirnos mucho. Porque Josué yo creo que tenía que aprender eso. Mira, él fue cara a cara, mi amigo. Una vez lo defendí de sus hermanos que hablaron pestes de él. Es mi amigo, hablo cara a cara con él y toda esa cuestión, pero sin embargo no entró a la tierra prometida. Y luego el Señor busca un sucesor y dice que cuando murió, miren, Deuteronomio 34 dice que cuando murió Moisés, no tenía los ojos nublados, o sea, no se enfermó de nada, se murió simplemente. Uno amaneció, se fue, ¿para dónde fue? No sabemos. Cuando nosotros hablamos de muerte pensamos en una agonía lenta, en una UCI, ¿cierto? Pero aquí vemos a un Moisés que no está en una UCI, no se registra nada de eso. Pero encuentro algo interesante también, que para Dios, mi amado hermano, a pesar de que tú seas muy siervo de Jehová, a Él no le queda difícil reemplazarte. Ay, me está dando, ay, Dios mío, ¿cómo así, Señor? Me llaman 12 veces tu siervo, a José solo le llamas una, a David le llamas una sola vez, a Abraham una sola vez, y sin embargo me reemplace. ¿Por qué? Porque te quiero demostrar que yo soy el dueño yo soy el que mando acá. Y esto debe producirnos en nosotros un pensamiento de que, hermanos, nadie es indispensable en el reino de Dios. De pronto tú tienes un dote, un don, algo así muy característico, sabes hacer algo, pero no te creas la última Coca-Cola del desierto porque en cualquier momento Dios te reemplaza. Dios te permite estar allí sirviéndole a Él porque Él quiere que tú disfrutes el servir. Y porque Dios te quiere bendecir. Pero cuando hay orgullo, al diablo lo sacó del cielo y era el mejor adorador que había en el cielo. Póngase a pensar usted, era un querubín con una apariencia impresionante. Todo el mundo sabía quién era el que dirigía la alabanza en el cielo. Pero un día el diablo se llenó de orgullo. ¿Y qué pasó? Señor Satanás, la puerta del cielo está abierta y el diablo se fue y se llevó la tercera parte de los ángeles. Ninguno podemos decir aquí soy indispensable. Si esto no funciona por mí, hermano, va a funcionar. Dios se encargará de buscar un sucesor. Suena duro, pero es así, la vida lo está mostrando. Y Moisés tuvo que agachar la cabeza. Señor, bueno, gracias por dejarme al menos ver la tierra prometida que no voy a ver, que no voy a entrar, pero bueno. Y ahora vamos a encontrar qué tremendas cosas. También vamos a mirar qué cosas hizo Josué para ser elegido como el sucesor de Moisés. Y quiero que mire algunos pasajes bíblicos. Mire usted la primera cosa. Aunque Josué no era de una cuna noble, ni era hijo carnal de Moisés, habían algunas cualidades que lo calificaban para ser el sucesor de Moisés. Vamos a mirar algunas. ¿Cuáles son esas cualidades? Número 1, Josué se gozaba cuando le servía a Moisés. Primera cualidad, ¿cómo es? Se gozaba cuando le servía a Moisés. Vaya conmigo a Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. ¿Listo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tiene ahí? Y dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Quién se levantó con quién? Josué y Moisés, ambos estaban en la misma unción. Entonces fíjense que este hombre, donde iba Moisés, iba Josué. Era un buen secretario, era un buen ayudante, era un buen colaborador. Amén. Dios no lo puso a usted por cualquier cosa acá. Hay gente que dice, no, yo empiezo aquí limpiando los baños y algún día llegaré a ser pastor. Y después de pastor, ¿qué sigue? Bueno, apóstol. Y después de apóstol, ¿qué sigue? Bueno, eres, no sé, patriarca. Y después de patriarca, ¿qué sigue? Querubín. Cállate en la nube, papá. Donde Dios te puso, así sea en el ministerio del servicio, así sea en el ministerio de niños, así sea en el ministerio de ayudas, ahí es donde Dios te va a bendecir. No pretendas estar así para arriba. Dale gloria a Dios. Que imagínate una iglesia donde solo hay caciques y pocos indios.
Como decía Rainer, que ya no sé, hay muchos gerentes y uno solo echando pica. ¿Cierto? Sí, un trabajador. Entonces, ahí es lo que pasa. Y es que lo que estamos encontrando es que que Josué, él se gozaba sirviéndole a Moisés. Y a pesar de que hubiera cansancio y Moisés le tocó levantarse a las 2 de la mañana, ¿qué hay que hacer? Se levantaba también a las 2 de la mañana y cargaba y estaba pendiente de eso. Entonces, fíjense que segunda cosa que veo en Josué, que lo hizo aceptable ante Dios para ser sucesor de Moisés, es que asistió a Moisés en el tabernáculo después del incidente del becerro de oro. ¿Recuerda usted aquel pasaje en Éxodo 33, del 7 al 11, donde se dice que este hombre, como el hermano mayor de Moisés, que se llamaba Aarón, él se creyó que Moisés había muerto, que Dios se lo había consumido porque hacía 40 días que había subido al monte y no bajaba. Dijo, todo el mundo empezó a decir, yo creo que huele como a chicharrón. Sí, huele a Moisés asado. ¿Y por qué no hacemos algo? Te nombramos a ti, Aarón, y tú nos haces un becerro de oro y ese es el que vamos a adorar. Aarón increíblemente accedió. Y esto llegó a oídos del Señor y inmediatamente el Señor dice que bajaron, rompieron las tablas Moisés y en ese momento estaba Josué asistiendo ¿a quién? A Moisés. Qué interesante. Vea usted Éxodo 33, 7 al 11. Dice allá la Biblia, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba a pie de su puerta en la tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés, viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Fíjese, él adoraba como lo hacía Moisés, sin pretensiones. Esa es la segunda cosa, asistió a Moisés. Tercera cosa que hizo Josué. Josué demostró, diga conmigo, demostró celo. Demostró celo por preservar la autoridad y el liderazgo de Moisés. Escuche, hermano, había mucha gente que hablaba mal de Moisés, comenzando por sus propios hermanos. Ellos cuestionaban el liderazgo de Moisés. Ellos cuestionaban y por eso Dios tuvo que llamarlos a cuentas en Números capítulo 12. Pero aquí Josué dice, Moisés es el que eligió el Señor. Y mire usted Números 11:28. Vaya conmigo al Números 11:28. Números 11:28 y va a darse cuenta cómo Josué reconoce que Moisés es el siervo de Jehová. Números 11:28. ¿Lo tiene ahí? Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de quién? De Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío. ¿Cómo llama a Moisés? Señor mío, impídelos. Vean qué interesante. Aquí vemos claramente que hay fidelidad y hay lealtad a su líder. ¿Aló? Entonces él se llama celo por preservar la autoridad y el liderazgo de Moisés. Pero en el siguiente lugar también vemos que Josué fue uno de los 2 espías llenos de fe. Esta fue la diferencia. Con los otros 10, estos tuvieron fe, tuvieron llenos de fe, no tuvieron fe, fueron llenos de fe, y eso lo leímos ya en Números capítulo 13. No pienso leer este pasaje porque usted ya lo conoce. Hay fe en Josué. Y la siguiente cosa que vemos en Josué es que Josué fue identificado como un varón en el cual hay espíritu. Ya lo leímos en Números 27:18. Escuche bien esto, lo que se considera su característica más importante. El Espíritu Santo le proporcionaría poder y lo capacitaría para cumplir su desafiante papel de guiar a la nación hacia Canaán. Amén. Esas son características de Josué. Ahora, ¿qué vemos acá? Que Dios usó la fidelidad constante. No fue una fidelidad de un domingo sí, un domingo no.
fidelidad constante y demostrada por Josué en numerosas situaciones pequeñas para prepararlo para un papel esencial de guiar a Israel a entrar en Canaán, una tierra habitada, desde luego, por enemigos poderosos, por enemigos renuentes a dejar su territorio. Y Josué, con todos estos ingredientes, se convierte en un soldado del Señor. Amén. Es uno de los comandantes militares más extraordinarios que usted haya visto en la Biblia, mi amado hermano, de todos los tiempos. Sin embargo, no fue una persona llamativa en el sentido convencional, porque el vencer enemigos puede hacerlo uno orgulloso y decir, no, es que fui yo el que lo hizo. No, él siempre le daba la honra al Señor. Yo no sé cuántos están preparados para ser como un Josué en este tiempo, pero Dios está buscando a Josué en este tiempo. Y yo le tomé a usted un pasaje bíblico del versículo 8 de Josué. Y yo creo que ahí está todo el sentido del liderazgo de Josué, está en ese versículo 8. Cuando usted ve que alguien está cumpliendo años, uno regularmente le dedica a Josué 1:9. ¿Cierto? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero desconocemos que para que ese 9 sea un éxito, usted tiene que leer el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.